Toda la gloria sea para Dios por medio de su amadísimo Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, el mensaje que les voy a dar hoy es tan importante porque nos habla, miren, escuchen, de la maravillosa misericordia de Dios y de su Hijo Jesucristo para poder salvar al hombre. Ustedes deben ya haber entendido que como descendientes de Adán estábamos todos muertos. Por eso les voy a leer algo muy importante, a ver si lo entienden un poquito, de lo que dice una carta del apóstol Pablo a los romanos. Escuchen lo que les dice. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien pudiera estar dispuesta a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley de Moisés, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte,
por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Queridos amigos, esto es un poquito enredado para entenderlo, pero cuando uno le pide a Dios que le revele la verdad de estas palabras maravillosas, primero demuestran la gran misericordia de Dios y de su Hijo para nosotros los pecadores. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Por culpa de un solo hombre, de Adán. Porque por él, al desobedecer, nos trajo el pecado y la muerte. Pero por un solo hombre que obedeció, que fue Jesucristo, nos declaró justos, o sea, inocentes. Ya no vamos a morir. Por eso es la gran importancia de que ustedes lo entiendan, para que no lo pierdan, para que no rechacen el regalo maravilloso que Dios nos ha mandado por medio de su Hijo Jesucristo. Por favor, lean el Evangelio, lean las cartas de los apóstoles, donde ellos nos enseñan la maravilla de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Alabemos a Dios Todopoderoso por medio de su Hijo maravilloso y démosle de rodillas las gracias, sobre todo los gentiles que estábamos apartados de Dios y lejos de sus promesas. Alabémoslo sinceramente, acerquémonos a Dios por medio de Cristo y tendremos la gran gracia de estar nuevamente siendo amigos de Dios y de su Hijo. Amén.